Hace 2000 años el Señor Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y prometió: yo vengo pronto. A lo largo de 2000 años de esperanza y 2000 años de espera, generaciones de cristianos han esperado con ansias el regreso del Señor Jesús. Toda la humanidad anhelaba que el Salvador llegara y le trajera la salvación plena. Justo en el momento más oscuro del mundo, cuando las fuerzas malignas de Satanás eran más salvajes y feroces en su resistencia contra Dios, el amanecer se asomó. En el este, en China. En 1991, ese año extraordinario, el Hijo del Hombre encarnado, Dios Todopoderoso, apareció en las iglesias clandestinas para expresar la verdad y obrar. Allí, Él comenzó a realizar la obra de juicio, comenzando por la casa de Dios. Históricamente, China ha sido el territorio donde más se niega a Dios y existe la más frenética y brutal resistencia contra Él, donde el gran dragón rojo yace enroscado. Cuando comenzaron las reformas económicas en China en los años 80, para gran sorpresa de todos, este grupo de gobernantes del Partido Comunista Chino, que tenían un odio extremo contra Dios y la fe religiosa, tomaron muy pocas medidas tendentes a permitir una mayor libertad religiosa. Grupos esporádicos de cristianos que habían sobrevivido a años de persecución y opresión a manos del Partido Comunista Chino, rápidamente establecieron nuevas iglesias clandestinas. Multitudes de personas que reconocían la existencia de Dios se unieron a ellas. Al poco tiempo, las iglesias clandestinas aparecieron por toda China continental. Y todos los cristianos rebosaban de alegría y exaltaban el poder de Dios. Siguiendo la naturaleza de odio extremo de los demonios comunistas hacia Dios, la libertad religiosa está prohibida. Estos hechos extraordinarios demuestran que todas las cosas están en manos de Dios. Dios es quien gobierna sobre el progreso de toda la historia humana. Dios es quien guía a toda la humanidad. Sin embargo, ninguna de las personas que regresaron ante el Señor Jesús se dio cuenta de que el repentino resurgimiento de las iglesias clandestinas se había producido enteramente a fin de preparar el camino para la aparición del Hijo del Hombre. El Espíritu Santo comenzó a realizar una gran obra entre las iglesias clandestinas de China, y todos los que creían en el Señor compartían la paz y la felicidad concedidas por el Espíritu Santo. Esto fue especialmente cierto en el caso de los miembros de la iglesia local, los shooters. Se reunían para clamar el nombre del Señor Jesús, orar y leer las palabras del Señor y leer las obras espirituales de Watchman Nee y Witness Lee. Su vida de iglesia estaba llena de gozo.
En medio de la persecución y opresión del Partido Comunista Chino, la gente anhelaba el regreso del Señor Jesús. En las llanuras centrales y en el norte de China, especialmente en la provincia de Henan, la fe en el Señor rápidamente se convirtió en una tendencia creciente. Las reuniones en las que las personas clamaban el nombre del Señor Jesús se hicieron muy conocidas. Todos las conocían. El gran resurgimiento de las iglesias clandestinas de China preparó el camino para la aparición y la obra de Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días. Comencé a creer en el Señor en 1982 tras la restauración de la libertad de culto. En 1983 mi familia empezó a celebrar reuniones. Tras escuchar el Evangelio, muchos comenzaron a creer en el Señor. Cada vez más gente venía a escuchar los mensajes. Durante las reuniones, las salas y el patio de mi casa se llenaban de gente. Normalmente participaban 50 o 60 personas. A veces llegaban a 100. Oh, ¿cuántos? ¿Cuántos, verdad? Sí. Entonces me puse en contacto con otras iglesias clandestinas. Asistían muchos a las reuniones. Algunos incluso se reunían en cuevas. Sí. Cada encuentro estaba atestado de participantes. En Henan había muchos creyentes. Todos eran muy felices y muy libres de espíritu. Cierto. Todos clamaban al Señor y cantaban himnos de alabanza a Él. Había muchísimo gozo. Era maravilloso adorar al Señor. Sí. Qué bendecidos seríamos si pudiéramos recibir su llegada. Amén. Amén. Comencé a ir a las reuniones con mis padres en 1983. Era pequeña, tenía solo 8 años. Solo sabía que me gustaba adorar al Señor, pero en verdad no entendía nada. Me uní a las oraciones de los adultos y aplaudía cuando cantaban. Yo solo sabía que me hacía feliz. En aquella época todos nos reuníamos en las casas. En cada reunión la gente ocupaba todos los asientos de la sala. Se sentaban en el patio y se apretujaban en las ventanas para escuchar. Al comienzo de cada reunión, clamábamos al Señor Jesús. ¡Oh, Señor Jesús, amén! ¡Oh, Señor Jesús, amén! Clamábamos así, hasta alcanzar un clímax. Después empezábamos a orar y cantar alabando al Señor. Se creaba un ambiente muy alegre. Comunicábamos las palabras del Señor y nuestra experiencia como testimonio de su salvación. Tener la obra del Espíritu Santo era muy gratificante. Todos los hermanos y hermanas se llevaban muy bien. Éramos como una familia. Todos difundían el Evangelio y daban testimonio del Señor con pasión y entusiasmo. Cada vez más gente comenzó a creer en Él. En las aldeas, más de la mitad de la población era creyente. El Evangelio estaba floreciendo. Todos esperábamos que el Señor regresara para ejercer el poder en la tierra y mejorar nuestras vidas. Comencé a creer en el Señor Jesús en 1985. En esa época las reuniones se hacían en mi casa. El Departamento de Trabajo del Frente Unido vino varias veces a decirnos que los shooters eran enemigos del Estado y habían sido prohibidos por el gobierno. Ahí descubrí la oposición extrema del Partido Comunista Chino a los shooters. Ya sabía que el PCC era ateo y contrario a la gente que creía en Dios. Al ver cómo detenían a los miembros de los shooters, sentí que estos debían estar en lo correcto y que la Iglesia de las 3 autonomías que el PCC apoyaba seguro que estaba mal y era una farsa. Así que decidimos unirnos al Recovery. Además de leer la Biblia, a veces también, leíamos los mensajes de Watchman Nee y Witness Lee. Nos beneficiábamos mucho de leer los mensajes para formar a nuevos creyentes y los sermones nos proveían una senda de práctica. Los mensajes de Watchman Nee y Witness Lee tenían el esclarecimiento del Espíritu Santo y coincidían con las palabras del Señor Jesús. Amén. En esos días, con frecuencia, clamábamos el nombre del Señor y nos entrenábamos para vivir en el Espíritu. Sí. Cantábamos y bailábamos en alabanza a Dios. Gracias a Dios. Era muy gratificante. Cada vez sentíamos más que las iglesias clandestinas habían sido bendecidas por el Señor y tenían la obra del Espíritu Santo. Aunque a menudo nos perseguían y detenían por adorar al Señor en esas iglesias clandestinas. Cuando orábamos al Señor, Él estaba a nuestro lado, nos movía el Espíritu Santo y teníamos la guía de las palabras de Dios. Amén. Sabíamos que esa era la senda hacia la que nos guiaba el Señor. Gracias. Nos daba mucha paz mental y nuestra convicción continuaba creciendo. Todos esperábamos el regreso del Señor para que pudiéramos vivir a su lado. ¡Cuánto gozo nos daría eso! Hermanos y hermanas, la nuestra es la generación más bendecida. El resurgimiento de las iglesias clandestinas en los años 80
consiguió en solo 3 años que la cantidad de miembros de los shooters en la provincia de Henan llegara al menos a varios millones. El gobierno chino, que tanto despreciaba a Dios y a la verdad, sencillamente no podía permitir la existencia y el resurgimiento de estas iglesias clandestinas. Entre 1983 y 1987, el Partido Comunista Chino en 2 ocasiones ejerció una represión brutal sobre las iglesias clandestinas, en especial sobre los shooters. Muchos de los líderes de estas iglesias clandestinas fueron detenidos y recibieron duras condenas. En las ciudades de Anyang, Pingdingshan y Denfen de la provincia de Henan, al igual que en condados como Lushan, Qinfen y Neiwan, algunos líderes de los shooters recibieron condenas de prisión de más de 10 años, incluso de 20 años. Algunos incluso murieron a causa de la persecución a la que fueron sometidos. Ante un entorno tan hostil, muchos líderes y trabajadores de las iglesias se vieron obligados a huir de sus hogares y pasar a la clandestinidad. Muchos creyentes también se volvieron tan tímidos y temerosos que renunciaron a su fe. Pero los que de verdad creían en el Señor y amaban la verdad, continuaron reuniéndose, leyendo la Biblia y orando en secreto. Algunas personas, a pesar de ser detenidas y encarceladas muchas veces, continuaron difundiendo el Evangelio y dando testimonio del Señor tras ser liberadas. Cuanto más hostil era el entorno, con más fervor oraban al Señor Jesús, deseando que regresara pronto y los salvara del oscuro dominio de Satanás. En 1987, mucha gente de nuestra iglesia en el condado de Anyang fue detenida. Después de capturar a los líderes y trabajadores de la iglesia, la policía los ató, los puso en la parte de atrás de 3 camionetas y los paseó por las calles. Cada uno llevaba un gran cartel colgado del cuello que decía prisionero político. Cada persona iba inmovilizada por 2 policías armados. Así es. Después de pasearlos por las calles, los llevaron a un gran escenario para que las masas los abuchearan. Algunos de los detenidos recibieron condenas especialmente duras. Los hermanos Fan de la iglesia que yo conocía, a uno lo sentenciaron a 12 años y al otro a 8. Otro hermano, apellidado Lee, fue condenado a 7 años. Para entonces, todos los hermanos estábamos bastante inquietos porque a nosotros también nos preocupaba que quizás algún día nos detuvieran. Sí. No podíamos más que orar al Señor con fervor y esperar que Él regresara pronto para salvarnos de las fuerzas de Satanás. En 1983 y 87 soportamos 2 duras represiones del Partido Comunista Chino. Después las cosas se nos fueron complicando. Éramos como pájaros que se sobresaltan por el mero sonido de una cuerda. Nos sentíamos tímidos y asustados. No teníamos ni idea de dónde escondernos. Solo conseguíamos algo de paz al seguir orando al Señor. Algunos de los hermanos y hermanas más comprometidos nos reunieron para leer las profecías de la Biblia y comunicar sobre los augurios de la llegada del Señor. Eso fortaleció nuestra fe. Aunque aún teníamos momentos de debilidad, recordábamos que el Señor estaba por regresar y no nos serviría no tener testimonio. Debíamos dar testimonio de Él. Sí. Entonces se predijo que sin duda el Señor regresaría en el año 2000. De solo pensarlo, recuperábamos la fortaleza de corazón. Así es. Creíamos que la llegada del Señor traería grandes desastres, destruiría a todos los malvados que se resistían a Dios y juzgaría a quienes nos habían arrestado, perseguido, difamado y humillado. Esto se debía a que el Señor dijo: «Mía es la venganza, yo pagaré». Amén. Sus palabras nos dieron la fe para soportar estas adversidades. Ningún sufrimiento parecía demasiado, pues el día del Señor estaba cerca. Sí. Al leer el libro del Apocalipsis y con el estudio de vida de la Biblia, estábamos seguros de que el Señor regresaría en el año 2000. Nos alegraba haber nacido en los últimos días y tener la oportunidad de ser arrebatados en vida ante el Señor. Ahora teníamos la fe para difundir el Evangelio y dar testimonio del Señor. La letra de uno de los himnos decía:
que nuestra generación, la de los últimos días, sin duda recibiría el regreso del Señor. Amén. Al cantar con devoción ese himno nos sentíamos muy inspirados. Así que esperábamos con ansias pensando: Señor Jesús, por favor vuelve pronto. Sálvanos de este reino de tinieblas y haz que cese nuestro sufrimiento. Amén. La frenética represión del Partido Comunista de China a las iglesias clandestinas llevó a la persecución brutal de muchísimos cristianos. Justo cuando las nubes negras avanzaban y una niebla maligna oscurecía la tierra y la fe de mucha gente y su amor a Dios comenzaban a flaquear, en 1991 ocurrió algo extraordinario. Un hijo del hombre comenzó a hablar en las iglesias clandestinas. La gente se sintió maravillada y reconfortada por sus palabras. Él reveló algunos misterios importantes de la Biblia y conmocionó a las iglesias. Este hijo del hombre había nacido en el seno de una familia común del noroeste de China. Su apasionada fe en Dios había comenzado en la escuela secundaria. En 1989, este hijo del hombre, que llevaba una ardua carga en el corazón, renunció voluntariamente a todo para cumplir con su ministerio y servir a Dios. En febrero de 1991, él comenzó a hablar. Cada día escribía las palabras que tenía en el corazón y las transmitía a quienes estaban a cargo de la iglesia local. Ellos vieron que no eran declaraciones comunes. Parecía que las palabras tenían mucho peso, pero a la vez eran novedosas y conmovedoras. Parecía que provenían del esclarecimiento del Espíritu Santo, así que las pasaron al líder máximo de la iglesia, es decir, al hombre que hoy está usando Dios. Tras leer las palabras, fue claro para él y sus colaboradores que en verdad eran las declaraciones del Espíritu Santo. Decidieron copiarlas de inmediato y las enviaron a las iglesias del noreste de China, para que el pueblo escogido de Dios pudiera reunirse a leerlas y compartirlas. Esta breve colección de textos se conoció como las Palabras del Espíritu Santo. Al poco tiempo, continuó la declaración de palabras del Espíritu Santo y no cesó. Llegaba una declaración cada 1 o 2 días. A medida que se revelaban los misterios de la Biblia, la gente se asombraba. El hombre usado por Dios dispuso que las iglesias imprimieran las palabras del Espíritu Santo en el orden que fueron pronunciadas y que después se distribuyeran a las iglesias de Dios Todopoderoso en 3 provincias del noreste de China, al igual que en Henan, Anhui, Shandong y Shanxi. A partir de ese momento, la vida en la Iglesia de Dios Todopoderoso consistía en leer todas las palabras expresadas por Dios Todopoderoso. Cuanto más compartía sus palabras el pueblo escogido de Dios, más se iluminaba su corazón. No solo llegaron gradualmente a entender la verdad, sino que alcanzaron una senda de práctica. Todos desbordaban de alegría. La primera vez que leí las palabras del Espíritu Santo fue en febrero de 1991. Al leerlas me parecieron muy novedosas y conmovedoras.
Jamás había oído algo así. En particular me impactaron estas palabras. Ha llegado alabanza a Sión, y la morada de Dios ha aparecido. El glorioso y santo nombre, alabado por todos los pueblos, se difunde. Ah, Dios Todopoderoso, la cabeza del universo, Cristo de los últimos días. Él es el sol brillante que se ha levantado sobre el monte Sión, que se eleva con majestad y grandeza por encima de todo el universo. Amén. Me pareció que estas palabras provenían directamente del Espíritu Santo. ¿Podía realmente ser la voz del Espíritu Santo? Hablaban del glorioso y santo nombre y de Dios Todopoderoso. ¿Era testimonio del nuevo nombre de Dios? Dios Todopoderoso era la cabeza del universo. Era el Cristo de los últimos días. Él era el sol brillante. ¿De qué se trataba todo esto? Realmente no lo entendí en su momento. Pero podía sentir que eran declaraciones del Espíritu Santo, así que me emocioné mucho. Sí. Cada vez que nos reuníamos, cantábamos este himno de las palabras de Dios, y más gratificados nos sentíamos. Es cierto. Leer las palabras del Espíritu Santo me dejaron completamente asombrado. Lo que más me impresionó fue leer estas palabras de Dios. El Rey triunfante está sentado sobre su glorioso trono. Ha llevado a cabo la redención y ha dirigido a todo su pueblo para aparecer en gloria. Sostiene el universo en sus manos. Con su sabiduría y su poder divinos, ha edificado y establecido a Sión. Con su majestad juzga al mundo pecaminoso. Ha juzgado a todas las naciones y a todos los pueblos, a la tierra, a los mares y a todas las cosas vivas en ellos, así como a aquellos que están ebrios con el vino de la promiscuidad. Dios los juzgará indudablemente. Amén. Amén. Sentí que estas palabras eran especiales y que tenían autoridad. Ningún ser humano podía pronunciar tales palabras. Era la voz del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Algunos convirtieron estas palabras en himnos y cantarlas nos emocionaba muchísimo. Gracias a Dios. En esa época leíamos a diario las declaraciones del Espíritu Santo. Cuanto más leíamos, más felices nos sentíamos, llenándonos de esperanza. El Espíritu Santo estaba haciendo una obra extraordinaria y nos sentíamos muy gratificados de corazón. Gracias a Dios. El pueblo escogido de Dios vio que las palabras del Espíritu Santo les mostraban el camino para practicar la verdad y que eran muy útiles. Los escogidos se deleitaban con la paz, la alegría, la libertad y la emancipación que brindaba la obra del Espíritu Santo, y percibían lo valiosas que eran las palabras de Dios de este momento. Y así, las iglesias gradualmente pasaron de concentrarse en leer e interpretar la Biblia a leer y comunicar acerca de las declaraciones actuales de Dios. Cuando el pueblo escogido de Dios leyó las palabras del Espíritu Santo, la luz llegó a su corazón. Encontraron una senda de práctica y se les hizo fácil comprender la verdad. Todos eran arrastrados y atraídos por las declaraciones contemporáneas de Dios y se aferraban a ellas. Después las palabras de Dios llegaban más profundamente y los elegidos eran llevados a su obra. La iglesia de Filadelfia ha tomado forma, lo cual se debe, por completo, a la gracia y la misericordia de Dios. El amor a Dios surge en el corazón de innumerables santos, quienes no vacilan en su viaje espiritual. Se aferran a su creencia de que el único Dios verdadero se ha hecho carne, que Él es la cabeza del universo que manda sobre todas las cosas. Esto lo confirma el Espíritu Santo y es tan inamovible como las montañas. Y jamás cambiará. Y jamás cambiará. Y jamás cambiará. En esa época nos reuníamos a diario para comer y beber de las palabras del Espíritu Santo, aunque en realidad no las entendíamos mucho. Pero igualmente sentíamos alegría en nuestro interior. Era una gratificación generada por la obra del Espíritu Santo. Más tarde, cuando las palabras de Dios comenzaron a revelar misterios, empezamos a sentirnos más esclarecidos. El Espíritu Santo reveló el significado del arrebatamiento, el agua del río de la vida, la nueva Jerusalén, así como los 144.000 varones victoriosos. Y lo hizo usando palabras sencillas. Más tarde, Dios también reveló qué significaban las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas y explicó la apertura de los rollos, los 7 sellos, los 7 cuencos, las 7 plagas, las 7 trompetas, los 7 truenos, etc. Sus palabras nos abrieron los ojos y nos convencieron.
Solo entonces comprendimos parte de estos misterios. Nos hizo sentir con certeza que esas declaraciones del Espíritu Santo eran las palabras de Dios a la humanidad. Esto fue porque durante varios miles de años nadie había sido capaz de explicar estos misterios bíblicos. Solo Dios podía revelarlos. Leyendo las palabras del Espíritu Santo, parecía como si Dios nos estuviera hablando. No teníamos palabras para describir el gozo y la gratificación que sentimos. Quizá fuera el efecto de la obra del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo empezó a hacer más y más declaraciones. Llegaba cada 1 o 2 días y el contenido era cada vez más rico. Algunas de sus declaraciones hablaban de la entrada en la vida, otras sobre cómo orar a Dios, cómo contarle lo que hay en tu corazón y cómo acercarse y tener comunión con Él. Algunas le enseñaban a la gente cómo contemplar las palabras de Dios y captar su voluntad, cómo darle la espalda a la carne y practicar la verdad y cómo ser honestos. Otras palabras comunicaban qué significaba seguir y someterse a Dios, etc. Se trataban muchos temas. Antes creía que los líderes y trabajadores de la Iglesia habían sido designados por Dios y que obedecerlos era obedecer a Dios. Por esta razón yo había aceptado y hecho caso a su interpretación de la Biblia. Había sido incapaz de diferenciar. Solo tras leer las palabras de Dios rectifiqué mi práctica. Entendí que al creer en Dios debes obedecer sus palabras. Todo debe hacerse de acuerdo con sus declaraciones. Sin importar quién sea la persona, si lo que dice no concuerda con las palabras de Dios y va contra su voluntad, no debes obedecerle jamás. Amén. Es una cuestión de principios. Correcto. También nos entrenábamos para estar con Dios y vivir en el Espíritu, aunque no teníamos ni idea de qué significaba vivir en el Espíritu. Ahora lo entendimos solo a través de la oración, cantando himnos de alabanza a Dios, abandonando la carne, practicando las palabras de Dios y viviendo dentro de ellas, vivíamos en el Espíritu. Amén. Y solo tras leer las declaraciones de Dios logré cierta comprensión de lo que significa realmente someterse y creer en Dios. Solo entonces tuve una senda de práctica. Gracias a Dios. En aquel momento leímos estas palabras de Dios. Capítulo 26 de Declaraciones de Cristo en el Principio. Ahora debes escuchar con cuidado, prestar atención a mis palabras, tener más comunión conmigo y acercarte a mí más. Te enseñaré sobre cualquier cosa que no entiendas y os dirigiré por la senda progresiva. No prestéis mucha atención a tener comunión con otras personas, ya que ahora son muchos los que predican letras y doctrinas y demasiado pocos los que poseen genuinamente mi realidad. Su comunión lo deja a uno confundido y atontado, sin saber cómo progresar. Aunque se escuchen, solo se acabarán con un poco más de entendimiento sobre letras y doctrinas. Debéis vigilar vuestros pasos, proteger vuestro corazón y vivir siempre ante mí, comunicaros conmigo, acercaros más a mí y te dejaré ver lo que no comprendes. Debes tener cuidado con lo que dices, mantener una estrecha vigilancia sobre tu corazón en todo tiempo y recorrer el camino por el que yo ando. Amén. Gracias a Dios. Percibí lo importante que eran estas palabras del Espíritu Santo para nosotros. Cada declaración traía nuevo esclarecimiento, aportaba nueva luz y proveía vida. Debíamos dedicar más tiempo a comer y beber de las palabras de Dios, a orar y contemplar sus declaraciones, tratar de entender su voluntad y buscar una senda de práctica. Amén. Tras practicar así durante un tiempo, sentí que había ganado algo. Había logrado entender más acerca de tener fe en Dios y vi que me faltaba en mi propia vida. Amén. Antes, solo me concentraba en correr sin rumbo y esforzarme por Dios. Pero tras leer las palabras del Espíritu Santo, comencé a prestar atención a comer y beber de las palabras de Dios y a contemplarlas. Justo entonces me di cuenta de cómo debía creer en Dios y cómo debía concentrarme en leer sus palabras y ponerlas en práctica. Eso era clave. Antes, al adorar al Señor, ignoraba estas cuestiones. Fueron estas palabras actuales del Espíritu Santo las que me pusieron en el camino correcto de mi fe. Amén. Gracias a Dios. Cada día, el pueblo escogido de Dios compartía las declaraciones del Espíritu Santo. Recibían la provisión del agua viva de la vida y desbordaban de gozo y felicidad. Leer las palabras actuales de Dios llevaba luz a su corazón y los llenaba de satisfacción. Algunos también convirtieron las palabras de Dios en música y todos cantaban y bailaban para alabarlo. El Espíritu Santo realizó una gran obra y el pueblo escogido de Dios saboreó la verdadera dicha de vivir en la casa de Dios.
计划，万民必流归这山，万民必在宝座前跪拜。你是唯一的，独一真神，你配得荣耀尊贵，一切荣耀颂赞权柄都归于宝座之上。宝座流出生命源泉，浇灌喂养众子民，生命天天有变化，新的亮光其实随着咱。El 8 de mayo de 1991, el hombre usado por Dios celebraba una reunión en una iglesia clandestina en el municipio de Yongyuan, Heilongjiang, cuando de pronto la iglesia fue rodeada por la policía provincial de Heilongjiang, por la de la ciudad de Harbin y por la del condado de Aachen. Al suceder esto, la congregación de unas 100 personas huyó en todas direcciones. El hombre usado por Dios y algunos de sus colaboradores lograron escapar a Henan. Allí comenzaron a hacer la obra de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Más tarde, el Hijo del Hombre encarnado también llegó a Henan. A partir de ese momento, él comenzó a realizar cada vez más declaraciones. Las iglesias de todo el territorio leían y gozaban de estas palabras contemporáneas de Dios. Todos sentían que eran muy reales y que hablaban con mucha claridad sobre las verdades que uno debería practicar en su fe y sobre la senda de entrada en la vida. El pueblo escogido de Dios estaba hambriento y sediento por leer las palabras del Espíritu Santo y desbordaban de dicha al gozar de las palabras de Dios. A partir de junio de 1992, el Hijo del Hombre comenzó a visitar las iglesias, a hablar y obrar, y a regar y pastorear al pueblo escogido de Dios. Se abrió camino hacia las iglesias de Dios Todopoderoso en Kaifeng, Changyuan, Anjian, Denfeng, Pingdingshan y Yexian, entre otras muchas. Por este motivo, Henan se convirtió en una base, un centro para la aparición y la obra de Dios durante los últimos días. Recuerdo cuando Dios Todopoderoso apareció y comenzó a obrar en 1991. Entonces comíamos y bebíamos a diario de las palabras actuales de Dios. Aprendimos las verdades que deberían practicarse en nuestra fe, lo que deberíamos discernir y los misterios revelados por el Espíritu Santo. Nos sentíamos muy plenos, pues ninguna de esas palabras estaba en la Biblia, ni las habíamos visto u oído al adorar al Señor anteriormente. Al comer y beber de las palabras actuales del Espíritu Santo nos sentimos liberados. En esa época leí estas palabras de Dios Todopoderoso. Debéis estar despiertos y esperando en todo momento, y debéis orar más delante de mí. Debéis reconocer las diversas tramas y argucias engañosas de Satanás. Reconocer los espíritus, conocer a la gente y ser capaces de discernir todo tipo de personas, sucesos y cosas. Debéis también comer y beber más de mis palabras. Y lo que es más importante, debéis ser capaces de comerlas y beberlas por vosotros mismos. Equipaos con toda la verdad y venid delante de mí para que yo pueda abrir vuestros ojos espirituales y permitiros ver todos los misterios que se encuentran dentro del espíritu. Amén. Tras leer las palabras de Dios, supe que esa era su voluntad. No era como lo había imaginado. Dios no se conformaba con la simple humildad, la tolerancia o con cargar con la cruz. Él quería que detectáramos los trucos de Satanás. Debíamos distinguir personas y espíritus e identificar gente, hechos y cosas. Nunca antes se había oído un mensaje así en el mundo religioso. Antes solo decíamos las palabras y frases de la Biblia al venerar al Señor. No identificábamos a Satanás ni distinguíamos a la gente. Nuestro amor y sumisión estaban confundidos. No había ningún principio en nuestra tolerancia y humildad. Éramos arrogantes, pero simulábamos ser humildes, diciendo que los demás eran mejores que nosotros. A veces veíamos personas afectadas por espíritus malignos, poseídas por demonios, pero aún así las amábamos y ayudábamos.
En las reuniones era evidente que las palabras de los pastores solo eran el conocimiento académico de la Biblia, pero aún así los seguíamos ciegamente. También era evidente que el comportamiento de los pastores iba en contra de las palabras del Señor, pero no se nos permitía discernirlo. Normalmente durante las reuniones solo realizábamos ceremonias religiosas. Seguíamos la doctrina en las oraciones con palabras vacías, pero no nos parecía mal hacerlo. ¿Cómo pudimos ser tan patéticos y ciegos? Tienes razón. Las palabras de Dios Todopoderoso eran tan reales. Revelaban todas las aberraciones de nuestra fe en el Señor. Fuimos capaces de discernir y vimos cuál era la realidad de la verdad. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Antes, cuando creía en el Señor, solo leía la Biblia, oraba y asistía a las reuniones. Pensaba que si renunciaba a cosas, me esforzaba, cargaba la cruz y trabajaba duro, Él me elogiaría. Pero no sabía qué quería el Señor que hiciéramos, o cuál era su voluntad. Era totalmente ignorante. Después leí estas palabras de Dios Todopoderoso. Comer y beber mis palabras con frecuencia, reflexionar en lo que yo he dicho, prestar atención a practicar mis palabras y vivir la realidad de mis palabras. Esta es la clave. El proceso de edificar la Iglesia es también el proceso del crecimiento de la vida. Si una vida deja de crecer, no se puede ser edificado. Por muy buenos que podáis ser, si confiáis en la naturalidad, en la carne, en el fervor, en las contribuciones, en las calificaciones, si confiáis en estas cosas, no seréis edificados. Debéis vivir dentro de las palabras de vida, dentro del esclarecimiento y la iluminación del Espíritu Santo, conocer la situación real y ser una persona transformada. Debéis tener la misma perspectiva en el espíritu, tener un nuevo esclarecimiento y ser capaces de manteneros al día con la nueva luz. Debéis ser capaces de acercaros incesantemente a mí y comunicaros conmigo, de basar en mis palabras vuestras acciones en la vida cotidiana, de manejar apropiadamente toda clase de personas, acontecimientos y cosas con base en mis palabras, teniendo mis palabras por estándar y viviendo mi carácter en todas las actividades de la vida. Amén. Amén. Las palabras de Dios Todopoderoso son tan claras. Empecé a comprender que Dios no quería que la gente se basara en la propia naturalidad y entusiasmo de su fe. Él quería que nos dedicáramos a comer, beber y contemplar sus palabras, que las pusiéramos en práctica y que viviéramos su realidad. Esa era la voluntad de Dios. Amén. Antes mi fe en el Señor se basaba en el entusiasmo, corría por las calles ignorando las verdades. Sí. Incluso creía que mi fe era elogiable. En aquellos días mi fe estaba enredada y confundida. Las palabras actuales de Dios Todopoderoso rectificaron estas aberraciones de mi fe, arrojaron luz sobre la senda que debía seguir al creer en Dios. Me sentía como un niño pequeño que empezaba a crecer y a entender las cosas. Gracias. Me concentré en practicar y experimentar las palabras de Dios. Me entrené para ser honesto y conocerme a mí mismo. Solo entonces experimenté cierto crecimiento en mi vida, gracias a Dios Todopoderoso. Las palabras de Dios Todopoderoso son tan reales. De cada declaración que leo, obtengo algo. Estas son algunas palabras de Dios Todopoderoso que leí. Lo que deseo es unos pocos elegidos, no una gran cantidad de personas. Aquellos que no conceden importancia a entrar en mis palabras no merecen ser los buenos soldados de Cristo, sino que actúan como lacayos de Satanás e interrumpen mi obra. No pienses que esto es un asunto pequeño. Quienes interrumpen mi obra ofenden mis decretos administrativos y ciertamente los disciplinaré con severidad. Amén. Tras leer las palabras de Dios, tuve la percepción de que la obra del Espíritu Santo había alcanzado un nivel superior y que lo que Él requería de la humanidad también era mayor. En el fondo sentí que debía dejar de estar tan enredada y confundida en mi fe. El Señor Jesús dijo, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. El Espíritu Santo hablaba todos los días y realizaba una gran obra. Si no seguía y no creía en Dios correctamente, sin duda sería eliminada. En ese momento, no estaba muy segura de que era un soldado de Cristo. Pero tenía una gran convicción. Estaba dispuesta a sufrir y pagar un precio por ir tras la verdad. Amén. Sin importar cuán abrumada estuviera por el trabajo o la familia, iría cada día a las reuniones a comer y a beber de las palabras de Dios. Desbordaba de determinación. Deseaba tratar de ser alguien que escuchara las palabras de Dios y se sometiera a Él. Amén. Cada vez que me sucedía algo, me concentraba en orar a Dios y buscar su voluntad. Cuando tenía malos pensamientos, me entrenaba para traicionar a la carne y practicar las palabras de Dios.
Eso me trajo paz y satisfacción al corazón y aumentó mi determinación de buscar la verdad adecuadamente. Yo era muy fervoroso en mi adoración por el Señor. Todos los días me ocupaba con asuntos de la Iglesia. Y cuando aprendía doctrinas, las difundía. Apoyaba a los demás cuando se debilitaban. Creía que era responsable con la Iglesia, amoroso con mis hermanos y hermanas y que el Señor me amaba. Jamás consideré que pudiera haber algo aberrante acerca de mi fe en el Señor. Sin embargo, tras aceptar a Dios Todopoderoso y leer muchas de sus palabras, llegué a sentirme avergonzado. Pero me di cuenta de que no poseía ninguna realidad de la verdad. Decía palabras superficiales y hablaba de teoría. No era consciente de mí mismo. ¡Qué desvergonzado! En una reunión leí estas palabras, capítulo 13 de Declaraciones de Cristo en el principio. Debes tener un entendimiento con quienes compartes y hablar sobre asuntos espirituales. Solo así proveerás vida a otros y enmendarás sus deficiencias. No les reprendáis, pues esta es una postura errónea. En la comunión debes tener un entendimiento de los asuntos espirituales, poseer sabiduría y ser capaz de entender qué hay en los corazones de los demás. Si vas a servir a otros, debes ser la persona adecuada y compartir todo lo que tienes. Amén. Tras leer las palabras de Dios, comencé a reflexionar sobre mí mismo. ¿Había esclarecimiento del Espíritu Santo en lo que yo enseñaba? ¿Comunicaba una senda de práctica? ¿Resolvía los problemas de mis hermanos y hermanas? Me di cuenta de que había estado hablando según mis propios pensamientos e ideas, diciendo lo que me venía en gana, pero sin tener en cuenta las dificultades de mis hermanos y hermanas. Lo que comunicaba era aburrido e insípido y no poseía nada de luz. Pero por orgullo seguí comunicando igual, y de este modo no trataba así de engañar a Dios y a mis hermanos y hermanas. Sí. Al pensarlo sentí temor en el corazón. Si seguía trabajando así, Dios me despreciaría y condenaría. Desde entonces en las reuniones comunicaba las palabras de Dios a mis hermanos y hermanas. Amén. Los que hubieran logrado esclarecimiento participaban. Hablábamos por turnos buscando las palabras de Dios para encontrar una senda de práctica. En cuanto a mí, hablaba de lo que sea que hubiera entendido, sin falsedad ni engaño. Me abría a los demás y hablaba con el corazón. Todos se deleitaban con estas reuniones y se sentían nutridos por ellas. Gracias a Dios. Ahora, a diario, comemos y bebemos de las palabras de Dios Todopoderoso en la Iglesia. Comunicamos sobre la realidad de la verdad y el autoconocimiento. Todos hemos aprendido mucho. Gracias a Dios. Amén. Hace muchos años que empecé a creer en Dios Todopoderoso. Durante este tiempo he gozado de la provisión de todas estas declaraciones de Dios. Qué pena que mi valía sea tan baja. Solo puedo hablar de unas pocas teorías espirituales y no he vivido mucho de la realidad de la verdad. Pero comparado con lo que obtuve de la religión, he ganado muchísimo. Aunque he renunciado a algunas cosas y me he esforzado por Dios, no he alcanzado su voluntad ni he dado buen testimonio de Él. Realmente tengo una gran deuda con Él. «1991 fue un año para recordar. Fue el año que Cristo de los últimos días comenzó a hablar. Fue el año que allanó el camino para la obra de juicio comenzando por la casa de Dios, y el año en que la era de la gracia se convirtió en la era del reino. Ese año el pueblo escogido de Dios gozó de muchas de las palabras actuales del Espíritu Santo, y eso llevó luz a su corazón y lo benefició muchísimo. De verdad gozaron de la gran obra del Espíritu Santo. Saborearon la paz y la alegría y la dicha de la libertad. Por eso, el pueblo escogido de Dios llama a 1991 el Año Dorado. Desde el 11 de febrero hasta finales de noviembre de 1991, el Hijo del Hombre realizó 120 declaraciones, las cuales se registraron en Declaraciones de Cristo en el principio en La Palabra Manifestada en Carne. Las declaraciones del Hijo del Hombre cumplieron completamente la profecía del Señor Jesús. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y las palabras del libro del Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
没有人察觉到神的到来，没有人迎接他的到来，更没有人知道他将要做的一切，更没有人知道他将要做的一切。人的生活如往常一样，平常的心，平常的岁月，神也如平常人一样，生活在我们中间。